Bueno, en el marco de estos 110 años que se cumplen de la realización de la Primera Guerra Mundial, vamos a tener a otro historiador, Richard López. Es una guerra caracterizada por su letalidad. Se habla de alrededor de más de 10 millones de víctimas militares, de más de 6 millones de víctimas civiles. Se dice que el 60% de los combatientes del conflicto fallecieron y que a esto hay que sumarle los desaparecidos, los heridos y el desplazamiento de una gran masa de población buscando resguardo ante la guerra. Si tuviéramos que hablar un poco de cuáles fueron las causas que propiciaron esta guerra, pudiéramos mencionar tres principalmente, y un hecho que va a empujar, ya digamos que va a ser la gota que colma el vaso. Estos tres aspectos pudiéramos resumirlos. Uno, en la creciente militarización que va del año 1871 a 1914. Estos países que van a ser protagonistas del conflicto van a estar conscientes de que estas tensiones en algún momento van a desembocar en un conflicto armado y era necesario potenciar sus ejércitos. A ese periodo se le llama la paz armada. Otro elemento importante es esa intrincada red de alianzas que va a operar en Europa y que va a buscar de una u otra manera crear una sensación, un ambiente de estabilidad. Y esto se va a intentar lograr a través de tratados de asistencia y de neutralidad entre las potencias europeas, que termina desembocando en dos grandes bandos, la Triple Entente y la Triple Alianza. La Triple Entente se entiende como aquellos países conformados por las potencias occidentales, como el caso de Inglaterra, Francia y Rusia. Posteriormente se suma al conflicto en el año 17 Estados Unidos, y en el caso de la Triple Alianza va a estar conformada por las potencias centrales, el Imperio Austrohúngaro, Alemania, Italia, que luego se retira, y se adiciona el Imperio Otomano. Otro elemento importante, que es la tercera causa que pudiéramos mencionar, es el creciente nacionalismo, que lo podemos ver en las expresiones pan-eslavistas, donde los territorios de poblaciones eslavas buscaban reivindicaciones y la creación de estados eslavos. Por otro lado, el movimiento pangermánico, que buscaba aglutinar en un gran imperio a todos los pueblos germánicos. Los reclamos de Francia, los territorios de Alsacia y Lorena, los reclamos de Italia al norte del territorio que estaban bajo la administración del Imperio Austrohúngaro. Entonces, todos esos elementos vendrían a ser caldo de cultivo para el conflicto que se va a desarrollar en 1914. ¿Cuáles serían las consecuencias de este conflicto? Después de terminada la Primera Guerra Mundial, y durante ese periodo comienzan a darse una serie de situaciones que van a ser expresión de esa guerra. Una de ellos es el triunfo de la Revolución Bolchevique, que inicia en el año 17 esa revolución, y ya para el año 1923 pudiéramos estar hablando de la consolidación de esa revolución en particular, y que la Revolución Bolchevique también va a empujar a Rusia a la firma del Tratado de Brest-Litovsk, que permite de una u otra manera consolidar la revolución en su territorio, atender el conflicto interno que tenía. Por el otro lado, el ascenso del fascismo, el ascenso del nazismo. Vamos a tener también el desplazamiento de Europa como protagonista en el orden internacional y la presencia ahora de Estados Unidos como el gran referente o potencia hegemónica del mundo. Yo creo que con esto uno pudiera tener un resumen, una idea general de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Bueno, fíjate, se dice siempre que Alemania perdió la Primera Guerra Mundial, y ya lo hemos visto aquí, lo hemos analizado. Ahora, lo cierto es que esas disposiciones que impusieron a Alemania desde el punto de vista tanto privativas para su territorio, desde el punto de vista de su milicia, de su ejército, de su economía, pues evidentemente, y los señalamientos, pues de haber sido la culpable, etcétera, todo eso fue gestando, pues, fue el germen de todo lo que vino después, que terminó con la Segunda Guerra Mundial. Así es, y con los conflictos siguientes, ¿no? Exactamente. Bueno, fíjate que más de 70 millones de militares, de los cuales 60 millones eran europeos, se movilizaron y combatieron en esta considerada hasta entonces la guerra más grande del mundo. Además,
la más moderna por el uso de armamentos más sofisticados y, por supuesto, con mayor capacidad de fuego, ¿no? Claro. De todas maneras, es el quinto conflicto más mortífero, esto El sí, quinto, yo dije el tercero y era en el la quinto. historia de la humanidad. La convulsión, como hemos dicho, que provocó la guerra, allanó el camino a grandes cambios, esto hay que tomarlo en cuenta también, políticos, sociales y económicos, con revoluciones de un carácter nunca visto en varias de las naciones involucradas. Se fundó la Sociedad de Naciones, antecedente de las Naciones Unidas, con el objetivo de evitar que el conflicto se repitiese. Sin embargo, como lo hemos dicho también, 2 décadas después estalló la Segunda Guerra Mundial. Entre sus razones se pueden señalar el alza de los nacionalismos, una cierta debilidad de los estados democráticos, la humillación sentida por Alemania tras su derrota, 2 grandes crisis económicas y sobre todo el auge del fascismo. De todas maneras, pues al recordar el comienzo de la guerra, la Primera Guerra Mundial, siempre hay que hacer y repetir votos por la paz. Y esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.